En la medida que va avanzando su ministerio, el Señor Jesús, su ministerio público, va develándose, va dándose a conocer precisamente su misión, su identidad. Ha venido a predicar, como escuchábamos hace poquito, ha venido a sanar a enfermos, pero no solamente en un aspecto externo, físico. Ahora aparece concretamente en el Evangelio sanando el alma, el interior. Tus pecados quedan perdonados. Por supuesto que eso levantó controversia con los escribas. ¿Quién es este? Si solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Qué delata ahí? Que no han aceptado que Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Todavía sus mentes y sus corazones se resisten a aceptar, como dice la Escritura, que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dirá incluso en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30, mi Padre y yo somos uno. Entonces, mientras no aceptaran a Cristo con ese poder, pues sencillamente van a resistirse, a negarse que es Dios también. Cuando por las mismas Escrituras sabemos que desde antes de nacer Jesús, ya el Señor le había revelado ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, a San José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Ya tiene una encomienda: salvar a la humanidad, liberarlo de la atadura más terrible, más esclavizante que es el pecado. Habiendo iniciado ya su ministerio, ustedes van a recordar cómo lo señala Juan el Bautista. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, lo ve pasar a Jesús y junto con algunos de los discípulos de Juan el Bautista, lo señala. Ese es. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Y no nos debe de extrañar, porque cuando Juan había iniciado su ministerio, según el Evangelio de Mateo, capítulo 3, en el verso 6, dice ahí que la gente que se acercaba a Juan iba y confesaba públicamente sus pecados. Hoy en día sigue habiendo muchos escribas y fariseos que niegan el poder de Cristo para perdonar los pecados y el poder que ha dejado en su iglesia, ahorita lo veremos con citas, de perdonar los pecados. Si ustedes se van al libro de Proverbios, grábensela, Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no va a prosperar. El que los confiesa y los aleja será perdonado. Tendrá misericordia. Eso ya aparece desde el Antiguo Testamento. El que encubre sus pecados, o el que quiere ocultarlos, aparentemente negarlos, no va a prosperar, no va a avanzar. El que los confiesa y se aleja de ellos, dice, obtendrá misericordia, tendrá el perdón. Es sorprendente. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 9, va a decir: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, nos perdonará de nuestros pecados y nos purificará de toda maldad.
ahí está un aspecto muy interesante. Mientras no nos reconozcamos pecadores, necesitados de Dios y de su gracia, tampoco vamos a experimentar su misericordia, su bondad, su ternura, su compasión. No faltará quien diga: ¿para qué me confieso? Vuelvo a caer. Como diciendo: ¿para qué come si tomo va a tener hambre después? ¿Para qué se baña si al rato anda todo mugroso y roñoso? Necesitamos ser purificados permanentemente en nuestro corazón. Por supuesto, sabemos que el culmen de la salvación y del perdón de nuestros pecados por parte de Cristo Jesús, pues se da en su entrega amorosa en la cruz. ¿Qué dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15? Cristo vino para ser Salvador, para perdonarnos de nuestros pecados, para perdonar a los pecadores. Y dice ahí San Pablo: de los cuales soy el primero. Pero está reconociendo que salvación, perdón, viene de Cristo Jesús. Por supuesto que de Él. Y no lo va a callar, al grado que cuando escribe a la comunidad de Éfeso, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, lo va a corroborar así a quemarropa. Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de nuestros pecados. Y lo va a repetir en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 14. Hemos recibido la redención por Él, el perdón de nuestros pecados. Ya durante el ministerio el Señor Jesús se va a topar en otras circunstancias que concede precisamente el perdón. Va una mujer, entre comillas, dice la Escritura, de mala vida, y entra a la casa de aquel fariseo Simón. Acuérdense, capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Simón va a andar en su mente diciendo: si supiera Jesús quién es esta mujer, o si fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es. Bueno, ese es el contexto. Pero llega un momento en que Jesús le va a decir a aquella mujer, capítulo 7, verso 48, cuando la ve arrepentida, cuando llora de su pecado, cuando le ha ungido sus pies con perfume, etcétera, le dice ahí en el 7:48 de Lucas: tus pecados quedan perdonados. También se levanta controversia: ¿cómo va a andar perdonando los pecados? Nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, en el verso 7, el contexto es aquella mujer que llevan ante Jesús, que la van a apedrear por haberla encontrado en situación de pecado. Y Jesús les va a decir: a ver, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sabemos que se fueron escabullendo poco a poco, el más viejo hasta el más joven. En el versículo 11, capítulo 8, verso 11 de San Juan, Jesús le va a decir: tampoco yo te condeno, vete en paz, no vuelvas a pecar. Sorprendente. En Cristo Jesús pues está esa salvación, ese perdón de nuestros pecados, y lo ha confiado a su iglesia, el poder seguir perdonando los pecados a través de sus ministros. Nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, ya resucitado Jesús, versículo 22, les va a decir ahí el Evangelio, que sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo que obra en los ministros que Él ha llamado, verso 23, capítulo 20, verso 23 de San Juan, les dice: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos, sin perdonar. Palabras tan claras,
tan directas de lo que Cristo confió en su iglesia a los suyos. Y si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18, nos dice ahí que los que habían creído, los que se habían convertido, los que habían abrazado la fe, iban y confesaban sus pecados y de sus malas prácticas en la vida. ¿Con quién lo hacían? Con los apóstoles. Si nos vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, verso 16, confiésense mutuamente y oren unos por otros para que sean perdonados y sanados. Fíjense nada más. Es sorprendente cómo pues ahí en la Escritura aparece eso que el mismo Cristo confió a su iglesia. El poder de liberar el alma de la podredumbre, de la miseria del pecado. Quien se ha acercado con esa confianza en el amor, en la ternura de Dios, ha experimentado también su perdón, su misericordia. Y viene como regalo precisamente pues la paz, el consuelo de sentirse amado, amada, recibido, aceptado, aceptada por la bondad de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón arrepentido de nuestras faltas, que confiemos en su misericordia, que no dudemos de su poder para liberarnos.